Cementos Pacasmayo es una de las cementeras más importantes del país. Inició operaciones en 1957 y hoy es Cementos Pacasmayo, Sociedad Anónima Abierta. Luego de integrar plantas como Rioja y Selva, cotiza en la Bolsa de Valores de Lima desde 1999 y también en la Bolsa de Nueva York desde 2015, lo que refleja su solidez. Su negocio principal es la fabricación y comercialización de cementos, concreto y cal, con plantas ubicadas estratégicamente al norte del país, cerca de los principales yacimientos de caliza, lo que le da una ventaja competitiva. Además, opera con 5 subsidiarias que cubren producción y distribución. La empresa tiene una posición dominante y una calificación crediticia AAA estable por Moody's Local, respaldada por sus costos eficientes, economías de escala y más de 250 distribuidores que abastecen a más de 5.000 puntos de venta. El sector cementero es clave para la infraestructura del país, porque depende directamente de proyectos de vivienda, centros comerciales y obras viales. Es un mercado altamente concentrado, donde 3 empresas controlan más del 80%. UNACEM está primero con un 44%, luego le sigue Cementos Pacasmayo con un 24% y por tercero está Yura con un 19%. Cada una domina una región distinta del país, funcionando así prácticamente como monopolios naturales. En 2024, la producción total llegó a más de 11.000 millones de toneladas, mostrando una tendencia creciente. Sin embargo, el sector enfrenta retos como la presión ambiental, la escasez de agua y la aparición de materiales sustitutos más sostenibles. Se realizó un análisis de la situación financiera de la empresa, para lo cual hemos tomado algunos indicadores de los estados financieros de Cementos Pacasmayo del año 2024. En cuanto al análisis vertical y horizontal de la empresa, hemos determinado los siguientes 6 puntos, los cuales son los más importantes. Primero, tenemos que en cuanto a las inversiones de largos usos representan un 75% y son mayores que el capital de trabajo, el cual representa un 26%. Segundo, en cuanto al financiamiento, tenemos que el financiamiento externo, representando un 61%, es mayor que el financiamiento interno de la empresa, el cual es un 31%. Tercero, el financiamiento de largo plazo representa un 78% y es mucho mayor que el financiamiento de corto plazo, el cual representa un 22%. Cuarto, hablando específicamente del financiamiento externo, tenemos de nuevo que el de largo plazo representa un 38% y es mayor que el de corto plazo, el cual representa un 22%. Quinto, en cuanto al indicador de capital de trabajo neto, este año fue 3.15% y fue un poco mayor que el año anterior, el cual fue 2.68%. En ambos casos es positivo, por ende nos da un indicio de que la empresa es líquida. Y por último, tenemos que el financiamiento de largo plazo representa un 78% y es un poco mayor que el de largos usos, el cual es 75%, lo cual nos da un indicio de que la empresa es solvente. Un saludo cordial, mi nombre es Christopher Carretero y hoy me voy a encargar de presentarles los indicadores de liquidez y solvencia para Cementos Pacasmayo en el último año. Para comenzar con la liquidez general, vemos que arroja un valor de 1.14, lo que implica que Cementos Pacasmayo tiene el suficiente capital de trabajo para cumplir con sus obligaciones más próximas. Sin embargo, si analizamos más detenidamente este indicador, nos damos cuenta que la prueba ácida nos arroja un 0.14, lo que implica que Cementos Pacasmayo depende demasiado de sus inventarios para pagar sus obligaciones más cercanas. El sector tiende a ser menos líquido generalmente, pero tiene un mejor desempeño en esta prueba. Esto también se traduce a que Cementos Pacasmayo solo tiene 13 días con el efectivo que tiene disponible para enfrentar sus pagos, mientras que el resto de empresas de la industria tiene más de un mes para manejar ese asunto. En cuanto al grado de endeudamiento, se puede ver que Cementos Pacasmayo le debe más a terceros que a sus dueños, porque arroja un valor de 0.61, mientras que el sector tiende a estar más cercano al equilibrio. Y por último, se puede ver que la empresa puede cubrir con su utilidad operativa los costos financieros hasta en cerca de 3 veces, pero es insuficiente porque el sector lo puede hacer en más de 5, lo que implica que si hay problemas en las ventas, Cementos Pacasmayo podría tener dificultades para pagarle a los bancos. En cuanto a la gestión y la rentabilidad sobre las ventas, lo primero que hay que notar es que los inventarios de Cementos Pacasmayo rotan muy lentamente comparado con el sector. Un total de 1.06 veces al año, lo que implica que Cementos Pacasmayo tarda 351 días en vender sus inventarios.
En cuanto a las obligaciones con proveedores, se ve que las cuentas por pagar de Cementos Pacasmayo rotan un total de 3.33 veces por año, lo que significa que esta empresa es un pagador menos frecuente que las otras de la industria en promedio. Y además también tarda más días en pagar. En cuanto a la rotación de activos, se ve un problema de eficiencia en el uso de las maquinarias de Cementos Pacasmayo, porque estos rotan solamente 0.4 veces. Pero sin embargo, este problema también lo presentan las demás empresas del sector. En cuanto a los márgenes, en primer lugar, en el bruto tenemos un 41.48% en nuestra empresa, cosa que es bastante aceptable considerando los altos costos de venta del sector. En cuanto al margen operativo, tenemos un 24.49%, que comparado con la industria, se ve que hay muchos gastos operativos en Cementos Pacasmayo. Y por último, tenemos un aceptable margen neto de 16.13% en nuestra empresa. Pero se podría mejorar porque el sector es bastante más alto, precisamente por los gastos operativos. Bueno, en este gráfico vemos el enfoque DuPont aplicado a Cementos Pacasmayo. En primer lugar, el margen de utilidad neta es de 16.3%, lo que significa que por cada sol de venta la empresa está generando o está obteniendo 0.16 soles de utilidad neta. Es un margen favorable, pero se ubica ligeramente por debajo del promedio del sector, que es de 18.7%. Por lo que hay aún espacio para mejorar la eficiencia en costos y gastos. En segundo lugar, la rotación de activos es de 0.40 frente a un promedio sectorial del 0.41. Este valor es bajo y refleja una subutilización de los activos que limita la generación de ingresos. Como resultado, el ROA o rendimiento sobre los activos es de 6.47%, también por debajo del promedio del sector, que es de 7.17%, esto indicando una rentabilidad moderada. En cuanto al apalancamiento financiero, el multiplicador es de 2.53, superior al promedio de 2.10. Esto implica un alto uso de deuda y aumenta la rentabilidad, pero también el riesgo financiero. Finalmente, el ROE alcanza 16.39%, superando el promedio del sector, que es de 14.91%, por lo que el rendimiento por el accionista es atractivo, aunque está impuesto principalmente por el apalancamiento y no tanto por la mayor eficiencia operativa. En primer lugar, el EBITDA fue de 417.340 soles, con un crecimiento del 23.26% respecto al 2023. Esto significa que antes de depreciaciones y amortizaciones, la empresa está generando más beneficio operativo en su giro principal, lo cual es una señal clara de mejora de eficiencia operativa. En segundo lugar, el GOPAC, es decir, el resultado operativo después de impuestos a la renta, alcanzó 315.688 soles, creciendo un 16.7%, y este aumento confirma que incluso después de los impuestos a la rentabilidad operativa de la empresa se ha fortalecido. En tercer lugar, el NOPAC, ya que esto incorpora el efecto de la depreciación, fue de 228.341 soles, con un incremento del 22.13%. Esto muestra que Pacasmayo sigue siendo rentable, aún considerando el desgaste de sus activos. Y finalmente, el cash flow operativo subió a 343.795 soles, un 17.42% más que en el 2023. Esto indica que las operaciones no solo son rentables en papeles, sino que además está generando efectivo real, lo cual es positivo para financiar inversiones y pagar deudas sin depender tanto de fuentes externas. Para este punto podemos hablar de dos temas principales que explican la situación de la empresa. El primero es que Pacasmayo tiene inventarios muy altos y estos inventarios no están rotando, por lo que la empresa se demora un año en venderlos, mientras que el sector lo hace en 8 meses. ¿Qué es lo que provoca esto? Es que se ponga un paro a la liquidez que después se ve reflejada en los diferentes ratios que hemos venido analizando. Y esta situación es lo que hace es que pone a la empresa muy expuesta al corto plazo. Un corto plazo que tiene que afrontar con inventarios no líquidos. Muy mal. A esto le agregamos que la empresa presenta ineficiencia en el uso de sus activos, que tiene una gran inversión en activos, principalmente en activo fijo, pero las ventas no lo están acompañando. De modo que se presenta bajos niveles en la rentabilidad de los activos, y al final lo que ve el accionista es mayormente gracias al apalancamiento que
a la efectividad de la empresa. Y para esto nosotros proponemos dos cuestiones. El primero es que se aplique el sistema de BMI para la gestión de los inventarios, de modo que se aumenta la rotación y se aumenta la liquidez de estos. Y el segundo es algo que la empresa ya ha venido haciendo, es la desinversión de los activos fijos, de modo que solo se mantienen los que realmente aporten, los que realmente son productivos. Esto haciendo que la rotación de los activos mejore, del mismo modo que la rentabilidad de los activos, y al fin y al cabo se dependa menos del apalancamiento, que es la rentabilidad que presentamos al accionista. De modo que es más gracias a la eficiencia que al apalancamiento.